Pasa a vosotras, hermanas, por este medio, pues les hago llegar la escuela que corresponde a este sábado. Y pues antes de comenzar, pues vamos a iniciar como acostumbramos con una oración, con toda humildad y con toda reverencia. Vamos a orar, mis hermanas. Dios Todopoderoso que habitas en luz inaccesible, gracias te damos, Señor, porque tu misericordia nuevamente se ha manifestado en nuestras vidas, porque nos has permitido en este día tener todo lo que hemos de necesitar, lo que hemos necesitado, Señor. Nos has dotado de múltiples bendiciones y que sin ser merecedores, Señor, pues tu misericordia nos alcanza. Gracias te damos, Señor, porque nos permites conocerte, nos has permitido ser partícipes de tu pueblo. Ahora, Señor, nos disponemos a estudiar un poco más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros, que derrames de tu Santo Espíritu para que nosotros podamos discernir tu palabra y podamos siempre aplicarlo en nuestra vida diaria. Permítenos, Señor, siempre estar atentos para poder escuchar tu voz y para poder hacer tu voluntad. Señor, danos un corazón dócil, un corazón entendido, para que podamos juzgar lo que es bueno y lo que es malo. También te pido, Señor, que bendigas a todas y cada una de mis hermanas, bendices sus hogares y si hay alguna necesidad en su corazón, yo te pido que las escuches y que conforme a tu gran misericordia, pues tú les respondas, Señor. Si hay algún enfermo en tu pueblo, también te pido que seas con ellos y que si es tu voluntad que alcancen la sanidad, pues se las otorgue, Señor. Y si no fuera así, dótalos de fortaleza, de paciencia, tanto a ellos como a sus familias, Señor, porque sabemos que al llevar una enfermedad, pues realmente causa muchos estragos físicamente, Señor, y también a las familias, pues en ocasiones disminuye su fe. Te pido que seas con ellos, que aumentes su fe, Señor, y que ante cualquier situación difícil o complicada, pues siempre abre nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos para que podamos ver tu presencia en ello y podamos ir aprendiendo y creciendo espiritualmente. Te pido todo esto, no por méritos que tengas, Señor, porque sabes que como un ser humano tenemos fallas delante de ti, sino te los pido por los méritos de aquel justo que murió en la cruz y que por él alcanzamos la reconciliación contigo, tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues vamos a comenzar con esta lección, que es la lección número 6 y lleva como título la generosidad. El objetivo es fomentar la práctica de la generosidad como reflejo del amor de Dios, enseñando a reconocer y atender las necesidades ajenas a través del ejemplo de Bosch y Noemi, y así vivir una vida que bendice y es bendecida. Bueno, pues en esta lección vamos a aprender una virtud que vamos a verla en Bosch y en Noemi, y también la vamos a poder ver en Ruth. Y esta se llama la generosidad. Y vamos a ver a través de la historia de ellos cómo esta virtud es desarrollada y cómo la podemos ir nosotros poniendo en práctica. Y vamos a tener la lectura bíblica en Ruth 2 del 1 al 12. Y la lectura bíblica dice de esta manera. Dice, y tenía Noemí un pariente de su marido, varón poderoso, de hecho, de la familia de Elimelech, el cual se llama Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, ruégote que me dejes ir al campo y cogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció por ventura que la suerte del campo era de Boz, el cual era de la parentela de Elimelech. Y aquí que Boz vino de Betlén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el sobrestante de los segadores, ¿cuya es esta moza? Y el criado sobrestante de los segadores respondió y dijo, es la moza de Moab, que volvió con Noemí de los campos de Moab.
y ha dicho, ruégote que me dejes coger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, menos un poco que se detuvo en casa. Entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás con mis mozas. Mira bien el campo que segaren y síguelas, porque yo he mandado a los mozos que no te toquen. Y si tuvieres sed, ve a los vasos y bebe del agua que sacaren los mozos. Y ella entonces, bajando su rostro, inclinóse a tierra y díjole, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que tú me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo vos, díjole, por cierto, se me ha declarado todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a tierra donde naciste, has venido a pueblo que no conociste antes. Jehová galardone tu obra y tu remuneración sea llena por Jehová Dios de Israel, que has venido para cubrirte debajo de sus alas. Amén. Bueno, pues aquí en este capítulo nos relata que cuando llegan a Betlén, Noemí y Ruth, pues prácticamente no tenían nada. Entonces Ruth pues se va a espigar a los campos y dice pues aquel que en el que halle yo gracia y pues me deje espigar. En en este capítulo nos dice que llega al campo de Boz, que era pariente de Elimelech, y pues al verla Elimelech pues ella ya tenía un testimonio, puesto que dice que le han declarado las personas que trabajaban con él que lo que ella había hecho con Noemí. Entonces vemos que Ruth tenía esas cualidades de ser generosa, de ser leal, como lo veíamos en escuelas anteriores, a su suegra, porque ya no había de hecho decimos su suegra, pero en realidad ya no había tal parentesco. ¿Por qué? Porque el esposo había muerto. Sin embargo, Ruth, en ese corazón que era generoso, pues ella veía por Noemí, porque vemos en el capítulo anterior, pues que Noemí, pues ya era una mujer grande, y sin embargo Ruth se queda con ella, y Ruth es la que provee el alimento para ella y para Noemí. Entonces, vos, pues de algún modo ve que estas cualidades que Ruth tiene, que se preocupa por su suegra, cuando ya no hay pues nada que las una, porque no había ni siquiera descendencia, y ve que se preocupa por ella, que la acompañó, que viven juntas y que pues de algún modo Ruth sale a proveer el alimento para que ellas puedan pues alimentarse. Entonces, pues él reconoce esta característica en Ruth y dice, pues Dios te galardone, porque has venido a cubrirte debajo de sus alas, aún siendo extranjera. Entonces, pues vamos a ver aquí la generosidad por parte de Ruth hacia Noemí, y vamos a ver también la generosidad que tiene Boaz hacia ella, puesto que le dice, pues no te preocupes, tú espiga aquí, y si necesitas agua, pues puedes tomar del agua que los mozos sacan para las personas que trabajaban para él. Por lo tanto, vemos una generosidad ahí, ¿no? El compartir lo que él tenía, pues con estas personas que eran pobres. Dice el versículo para memorizar, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2:18, amén. Bueno, pues en este texto, pues es claro, si nosotros tenemos nuestra fe en Dios, va necesariamente y es de manera, digamos, indispensable que haya obras, porque si no tenemos obras, entonces nuestra fe es muerta. La fe siempre se va a manifestar con acciones que nosotros hagamos, pues en nuestra familia, con nuestros hermanos o hermanas de la iglesia, y también va más allá. Con las personas que no pertenecen al pueblo, también tenemos que tener las mismas características.
Y bueno, pues vamos con el tema bíblico y dice de la siguiente manera, la generosidad es más que un acto, es una manifestación del corazón que busca imitar la abundancia de amor y misericordia que Dios tiene para con nosotros. En Proverbios 11:25 se nos promete que el alma generosa será prosperada. Esto nos enseña que como hijas de Dios, al ejercer la generosidad, no solo bendecimos a otros, sino que también abrimos canales de bendiciones en nuestras propias vidas. Bueno, en este párrafo lo que podemos rescatar es de que la generosidad nos va a llevar a tener acciones y estas acciones dice que son parte de lo que Dios nos ha dado. Así como Dios es con nosotros amoroso y misericordioso, nosotros también lo tenemos que hacer. Y dice que no solamente va a ser que nosotros demos, sino que también a nosotros nos va a traer bendición. Y nos dice Proverbios 11:25, dice que el alma generosa será prosperada. Entonces, si nosotros compartimos lo que Dios nos ha dado, nosotros vamos a ser prosperados. Dios nos va a bendecir. Vamos con el siguiente párrafo. Dice, vos, un hombre de gran respeto en su comunidad, demostró que la verdadera generosidad no se eleva ante los ojos de Dios y de los hombres. Su conducta en el trato con Ruth y los trabajadores de sus campos es un claro testimonio de cómo la generosidad puede cimentar un legado de honor y respeto. Este aspecto de su vida cumple la enseñanza bíblica de que la generosidad nos engrandece y nos coloca en una posición de honor. Pues vemos aquí en vos el trato que él tenía hacia sus siervos, hacia las personas que con él trabajaban. Ve que, o sea, les daba alimento para que ellos trabajaran, independientemente de la labor que estaban haciendo. Sin embargo, también había ese cumplimiento de la ley que decía que pues si recogían espigas y se caían, pues deberían de dejarla para el pobre, para el menesteroso. Por eso de esta manera entendemos que Ruth estaba en esa calidad. Por eso Ruth pues iba recolectando esas espigas para ella y para su suegra, para Noemí. Y también vemos que tanto Boaz fue generoso con Ruth y con las personas que con él trabajaban, así como también Ruth se vio esa generosidad con su suegra, con Noemí. Y dice Proverbios 22:9. Vamos a leer Proverbios 22:9. Dice de la siguiente manera. Dice, el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Amén. Es decir, nosotros tenemos que desarrollar la misericordia, al igual que Dios tiene misericordia para con nosotros. Y esa generosidad también la vemos manifestada en nuestro Dios para con la humanidad. Más adelante vamos a ver algunos textos donde nos menciona que Dios, en su infinito amor, pues nos hace de algún modo ser partícipes de las bendiciones que Él da. Dice el siguiente párrafo, Vos no se limitó a sentir compasión por Ruth, él actuó al ofrecerle protección y provisión sin esperar nada a cambio. Vos personificó la generosidad en acción. Este ejemplo nos enseña que la verdadera generosidad requiere más que buenos deseos, exige acciones concretas que reflejen el amor y la preocupación genuina para el bienestar de otros. Y vamos a leer Santiago 2:15 y vamos a ver que es forzoso que nosotros tengamos obras. Si nuestra fe va en crecimiento, tiene que haber acciones que demuestren que nuestra fe pues ha ido creciendo. Dice Santiago 2:15 y 16. Dice, y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les dieres las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Amén. Es decir, de nada vale que si vemos una necesidad en nuestra iglesia con alguna de mis hermanas, pues le digamos, ve en paz. No, o sea, necesitamos tener acciones con esa persona, tenemos que proveerlos. ¿Para qué? Para que ellos puedan suplir esa necesidad.
porque dicen que entonces la muerte, pues está, la fe está muerta, no hay obras como tal. Entonces nos da aquí la palabra de Dios que la fe, pues es una palabra con obras, una palabra viva, no es solamente se queda en, en el dicho, ¿no? Siempre nos va a llevar a tener acciones con los demás. Dice el siguiente párrafo, dice, la esencia de la generosidad radica en dar sin esperar recibir. Vos proporcionó a Ruth acceso a su campo y la protección entre sus trabajadores, mostrando una generosidad para que busca el bien sin condiciones. Este comportamiento es un eco del llamado bíblico a amar desinteresadamente como se describe en Lucas 6:35. Y pues vamos a ver que en este caso vos es generoso, es bondadoso con Ruth y le dice, no te vayas a espigar a otro lado, ven a este campo y aquí vas a poder recoger las espigas que son, bueno, que necesites. Y a sus criados les dice, no la molesten, es decir, déjenla que ella siga recogiendo, ¿no? Por lo tanto, vemos que él, pues, le dio esa seguridad. ¿Para qué? Para que ella estuviera siempre en ese campo con las personas que trabajaban con él, dando esa seguridad, pero sin esperar nada a cambio. Dice Lucas 6:35, dice la palabra de nuestro Dios, dice así, dice 6:35, dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Amén. Es decir, Dios es generoso, es misericordioso y Él es con todos igual. Por eso la recomendación es de que nosotros tengamos ese comportamiento, tengamos tanto para las personas que nos rodean, nuestra familia, los hermanos y hermanas de la iglesia, como las personas del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender de nuestro Dios, que Él es misericordioso y es generoso con nosotros, con la humanidad. Dice el siguiente párrafo, la historia de Boaz y de Ruth también destaca la importancia de ser conscientes de las necesidades tanto materiales como espirituales de quienes rodean. La generosidad de Boaz hacia Ruth y Noemí no solo cubrió sus necesidades físicas, sino que también les brindó seguridad y esperanza, mostrando cómo la generosidad puede ser una fuerza transformadora en la vida de las personas. Filipenses 2:4. Y vemos que no solamente se manifestó una generosidad de manera material, también vemos que hubo una generosidad en el aspecto, pues, emocional, familiar, puesto que vemos que vos trata de resolver la situación de Noemí, le piden que redima la parte de herencia que tenía Elimelech y que le correspondía a Noemí, pero Noemí era prácticamente, pues vemos que ella era viuda, ¿no? Pero necesitaba alguien que redimiera esa herencia. Y vemos a vos que hace esta labor con ella y dice, si no la hace ese pariente, porque había otro pariente más cercano, si yo lo hago, yo les ayudo y no esperaba nada a cambio. El hecho de ayudarles, era porque él practicaba esa ley, porque tenía la ley de Dios en su corazón. Y dice Filipenses 2:4. Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Amén. Es decir, nuestra labor es no solamente ver nuestro beneficio, sino ver el beneficio de los demás, porque ya no somos un cuerpo en Cristo y tenemos que vernos los unos a los otros. Y tenemos que, si decimos ser hijos de Dios, tenemos que manifestar esas características que Dios, esas cualidades que Dios nos enseña. Así como Él tiene misericordia, es generoso con nosotros y con la humanidad.
nosotros también debemos de hacerlo. Dice el siguiente párrafo, la generosidad no se limita a lo material. Noemí, a pesar de su propia pobreza, ofreció a Ruth un invaluable apoyo emocional y espiritual. Sus consejos son ejemplos de cómo podemos ser generosos a través de nuestras palabras, oraciones y acciones, incluso cuando no tenemos bienes materiales para ofrecer. Aquí dice Proverbios 31:20 y vemos que lo que la palabra de nuestro Dios nos dice es nosotros siempre tenemos que tener acciones. Si nuestra fe va en aumento, tenemos que tener acciones. Y las acciones indica también dar esa parte de consejos. Vos fue de algún modo ese consuelo. Si nosotros leemos el Ruth capítulo 2 versículo 13, me parece, dice, ya después de que le dice todo lo que había hecho con Noemí después de la muerte de su esposo, dice el 13, y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, no siendo yo como una de tus criadas. Amén. Es decir, también vos le proporcionó ese consuelo que ella tenía en su alma, porque vemos que ella también le padecía el no tener esposo, el estar sola con Noemí, y encuentra en las palabras de voz ese consuelo que ella necesitaba. A su corazón, esas palabras le aliviaron, le consolaron. Y dice, pues no siendo igual que tus criadas, porque ella reconocía que era extranjera. Sin embargo, vos en ella ves esas virtudes, esa enseñanza por parte de Noemi, que a pesar de que ella no tenía, pues, algún bien, alguna riqueza material, ella siempre enseñó a Ruth es todas las cualidades de Dios y la evangelizó y fue parte del pueblo, es decir, aceptó a nuestro Dios. Entonces, por lo tanto, vemos que manifestó esas virtudes Ruth y que era reconocida por las personas que vivían en Betlén. Y dice el Proverbios 31:20, dice, alargó su mano al pobre y extendió sus manos al menesteroso. Amén. Es decir, si nosotros somos mujeres sabias, somos mujeres virtuosas, tenemos que tener la misericordia, la generosidad para con, para con los demás. Y dice el siguiente y último párrafo. Dice, en la historia de Ruth encontramos un maravilloso ejemplo de generosidad, el cual nos impulsa a comprender y practicar esta virtud. Como mujeres guiadas por Dios, somos llamados a reflejar su generosidad en todos sus aspectos de nuestra vida, sabiendo que a través de nuestros actos de bondad podemos ser un reflejo del amor de Dios en un mundo necesitado. Y vamos a leer Mateo 5:16. Mateo 5:16. Se así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Es decir, esa luz nos va a hacer buenas obras. ¿Para qué? Para que el mundo, a través de eso que nosotros hagamos, agradezca y glorifique a nuestro Dios y se allegue a nuestro Dios, al conocimiento de nuestro Dios. Y vamos a poder ver en esta lección que la generosidad pues es parte de nuestro Dios, así como Dios nos provee a nosotros sin, sin esperar nada a cambio, porque allá en Primera de Pedro nos exhorta a que nosotros debemos de ser como nuestro Dios. Tenemos que llegar a esa santidad, a ser perfectos delante de Él. Dice Primera de Pedro, capítulo 1:15, dice, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Esto es lo que Dios pide de nosotros, ser apartados, ser diferentes. Es
raro encontrar en la humanidad personas que sean generosas, que sean compasivas, que tengan misericordia. Realmente estamos en la condición, como dice Filipenses, a lo mejor no de ver el bien de los demás, sino ver solamente el bien propio, cuando sabemos que nuestro Dios nos enseña a que tenemos que ser generosos, a que tenemos que ser misericordiosos. Y allá en Mateo 5:44, vean cómo es nuestro Dios con nosotros y con la humanidad. Mateo 5:44 dice así, dice, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también lo mismo los publicanos? Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Es decir, estas palabras las expresaba Jesús. Es decir, nos está llamando Dios para ser santos. Pero así dice, como Dios tiene esta característica, esta cualidad de ser generoso, dice, hace salir el sol tanto para justos como para injustos. Así nosotros también tenemos que ser. A veces decimos, somos generosos en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, pero con el extranjero no lo somos. Sin embargo, aquí la palabra de nuestro Dios nos dice también con ellos. No tenemos que tener una diferencia, tenemos que ser generosos, así como Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover también sobre buenos y malos. Es decir, nosotros tenemos que cumplir con esa cualidad, con esa obligación que tenemos, porque es parte de la ley ser generoso, ser misericordioso, que Dios a cada uno le dará su pago, pero nosotros hacer lo que nos corresponde. Si Dios nos llamó a perfección, tenemos que perfeccionarnos. Y allá en primer libro de Crónicas 29:14 nos dice el rey David algo importante, porque muchas veces nuestro corazón se cierra y no podemos apoyar cuando todo lo que tenemos es de nuestro Dios. Nuestro Dios nos lo ha dado y es también para compartir. Ese primer libro de Crónicas, capítulo 29 versículo 14 dice, porque ¿quién soy yo? Expresaba estas palabras David. Dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pidiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes? Es decir, ¿quiénes somos nosotros para poder ofrecer algo? Y a esto habla de lo que se iba a preparar para el templo, porque veíamos que muchos ofrecían cosas para que ese templo se edificara. Y dice, ¿quién es, quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes? Porque todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. Amén. Es decir, nosotros de, de algún modo damos lo que nuestro Dios nos da. Por eso dice que el alma generosa será prosperada, porque Dios nos da, si nosotros compartimos la bendición que nuestro Dios nos da, Dios nos bendice y nos bendice más. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo lo que Dios nos da. Y antes de que nosotros demos, Dios ya nos bendijo en muchos aspectos. Entonces, nosotros tenemos que compartir, ser generosos, pero vemos que esto es parte del Espíritu Santo. Cuando Dios derrama el Espíritu Santo en nosotros, nos va a hacer poder compartir. Dice ya en Hechos capítulo 2 que una vez que ellos recibieron ese Espíritu Santo, fueron llenos, vean lo que la iglesia primitiva hacía. Dice Hechos 2:39 y vamos a leer hasta el 45. Dice,
porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes, y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos, como cada uno había de menester. Y dice el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Es decir, el Espíritu Santo, si leemos versículos anteriores, hay un derramamiento del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos llena de amor, nos llena de generosidad, de misericordia, de bondad, de todos los frutos del Espíritu. El Espíritu nos llena para que nosotros podamos ejecutar. A ellos dice que vendían posesiones, todas las cosas las tenían en común, se repartían lo que vendían entre todos. Entonces, realmente había una generosidad, había ese amor para con todos, pero es algo que viene del Espíritu Santo. Y hay una condición para que nosotros recibamos ese Espíritu Santo, dice en Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de todas estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Entonces es necesario que nosotros obedezcamos la palabra de nuestro Dios, que así como nuestro Dios nos va enseñando, nosotros obedezcamos para que el Espíritu Santo siempre esté con nosotros, derrame esos frutos que necesitamos para que nosotros podamos llevarlos a la acción. Y hay un texto que quiero comentarles de esto que hacía Ruth. Al momento que ella recogía estas espigas, era una ley por parte de nuestro Dios. Por eso les digo, nosotros tenemos que ser como nuestro Dios. Dios es generoso con todos, con toda la humanidad. Independientemente seamos justos e injustos, no somos merecedores de lo que Dios nos da. Dios nos llama al conocimiento para que nosotros participemos de estas bendiciones y de todas las que Dios nos ofrece y nos promete. Pero Dios es generoso, es bondadoso con con la humanidad. Si Dios nos midiera de manera estricta, de manera tajante, pues ni una servidura estaría viva. Realmente estaríamos todos muertos porque ninguno es perfecto delante de nuestro Dios. Todos somos pecadores y de algún modo Dios siempre nos provee, Dios siempre nos da. Entonces nosotros tenemos que compartir lo que Dios nos da con los demás. Y dice el Levítico capítulo 19, esta ley que mencionaba acerca de los pobres, de los menesterosos, Dios en ellos pensó también. Dice, dice el versículo 9, dice, cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no acabaréis de segar el rincón de tu asa, ni espigarás tu tierra segada, ni no rebuscarás tu viña, ni recogerás los granos caídos de tu viña. Para el pobre y para el extranjero los dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. Amén. Es decir, Dios pensaba para el pobre y para el extranjero. Por eso Ruth en esa calidad de extranjero que ella reconocía, pues ella iba recogiendo todo lo que quedaba en el campo para ella llevar, para ella y para su suegra, para poderse alimentar. Entonces, por lo tanto, es una ley por parte de nuestro Dios que nosotros tenemos que ser generosos. Tenemos que ver al pobre, al menesteroso y aún al extranjero. Entonces, por lo tanto, es esta palabra,
estas cualidades pues vienen por parte del Espíritu Santo. Si tenemos de algún modo algún impedimento para compartir o que se nos dificulte ser generosos, tenemos que pedirle a nuestro Dios de su Santo Espíritu para que nosotros podamos compartir, para que Él toque nuestro corazón, pueda ser transformado y nosotros podamos compartir lo que Dios nos da. Porque así como Dios no hace como una acepción de personas para dotar de sus bendiciones, sino a todos nos da con tal de que nosotros nos acerquemos a Dios. Sin embargo, muchas veces pensamos que somos merecedores, cuando no es así. Cuando nuestra condición de pecadores, pues realmente no merecemos nada. Sin embargo, Dios en su amor y en su bondad nos dota de todas las cosas que necesitamos. Y pues veamos que esto era un mandamiento de nuestro Dios. Y vemos ahí en Mateo 6 que también su hijo era igual. Su hijo era generoso con los que lo rodeaban, a pesar de que a veces no tenía, pues ahora sí que los elementos para poderles dar de comer. Y lo vemos cómo hace este milagro de los panes para poder ofrecer a toda esta compañía de personas que lo estaban escuchando, porque no solamente era generoso con la parte material, también con la parte espiritual, porque él está hablando cuando multiplican los peces y el pan, él estaba hablándoles del evangelio, estaba moviendo sus corazones, pero así como iba incrementando esa fe, pues también había acciones, ¿no? Acciones que le llevaran a manifestar esa generosidad. Dice Mateo 6:36 al 41. Dice, es Juan, Juan, digo, Marcos, perdón, eres Marcos 6:36. Dice, bueno, ya después de que los está evangelizando, los está enseñando, dice Marcos 6:36, envíalos para que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y compren para sí pan, porque no tienen qué comer. Y respondiéndoles, Jesús les dijo, dadles de comer vosotros. Y le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dice, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y sabiéndolo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por partidas sobre la hierba verde y se recostaron por partidas de 100 en 100 y de 50 en 50. Y tomados los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo, bendijo y partió los panes. Y dijo a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió a todos los 2 peces. Y comieron todos y se hartaron. Y alzaron de los pedazos 12 canastos llenos y de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Amén. Es decir, él, así como estaba incrementando esa fe, pues también les compartía esta parte del alimento físico. Por lo tanto, lo que dice en Santiago 2 es de que la fe nos va a llevar a tener acciones. La fe no podemos decir que somos mujeres de fe cuando nuestras acciones demuestran lo contrario. Tenemos que tener acciones que nos ayuden a fortalecer esa fe, a que confirmen la fe que creemos, para que todos aquellos que vean esas obras glorifiquen a Dios, que no vean en nosotros las imperfecciones, sino que vean lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que somos capaces de compartir, que somos capaces de tener misericordia con tanto con las personas que integran la iglesia de Dios como también el extranjero, porque son parte de las leyes que nuestro Dios nos dio. Y las leyes de nuestro Dios son para que nosotros podamos cumplirlas, pero sobre todo para que nosotros podamos de algún modo desarrollar esa generosidad, porque muchas veces pues venimos de unas culturas totalmente diferentes y como dicen Filipenses, a veces nada más a lo mejor procuramos nuestro bien y sin embargo en Filipenses nos dice procurar
el bien de los demás, no solamente el mío, sino el bien de los demás, porque eso es lo que Dios nos pide, lo que Dios nos pide para que nosotros podamos tener acciones, para que nuestra fe vaya en aumento. Entonces, por lo tanto, la generosidad es una cualidad que si no la tenemos, tenemos que pedirla a nuestro Dios. Dice ya en Santiago, si alguno está falto de sabiduría, pues demándala a Dios. Y nosotros tenemos que pedir de Dios su Espíritu Santo y que a través de Jesús podamos ir aprendiendo esta generosidad, podamos irla aplicando en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es una virtud que nos, que nos va a hacer que seamos prosperados, pero sobre todo que nos va a hacer que vamos a cumplir lo que dicen las leyes, porque estas leyes no quedan en el pasado, son leyes que van, que son perpetuas y que de algún modo nos hacen que nosotros tenemos que tener acciones para el pobre, para el menesteroso. Entonces, por lo tanto, en esta escuela vemos que vos tenía la generosidad, tenía la bondad, el preocuparse por los demás, por sus criados, y que de algún modo no buscaba nada, no tenía ningún interés en, en ayudarles, sino que era el cumplimiento de la ley, de una ley que él ya sabía, porque el pueblo de Israel ya sabía estas leyes, que si segaban tenían que dejar para el pobre, para el menesteroso, para el extranjero. No podían recoger todo, dejaban cosas y podemos leer en Ruth 2 que Boy le dice, pues hasta el propósito dejen para que recoja Ruth. ¿Por qué? Porque tenía que proveer el alimento también para el niño. Entonces, por lo tanto, vemos que hay esa generosidad sin esperar nada a cambio, únicamente porque era el cumplimiento de la ley. Y nosotros tenemos que cumplir la ley también, siendo generosos, siendo bondadosos, siendo misericordiosos. Vamos a cumplir la ley, vamos a manifestar el amor de Dios que tiene para con nosotros y que esa fe que nosotros tenemos, pues no es muerta, sino que tiene obras, tiene acciones. Bueno, mis hermanas, la actividad en la iglesia dice, en esta ocasión, para darle continuidad a la construcción del periódico mural y la línea del tiempo, coloquen de manera ordenada una lista con las cualidades de Bosch, las cuales nos permitirán entender mejor su carácter ejemplar y su impacto en la vida de Ruth. Pueden destacar aspectos como su generosidad, lealtad y temor a Dios, y expliquen cómo estos atributos pueden servir de modelo para nuestra vida espiritual y relaciones interpersonales hoy en día. Bueno, pues vemos que él tenía pues esa lealtad, tenía esa fidelidad para con Dios, porque él conocía las leyes de nuestro Dios. Tenía esa generosidad, porque era parte de esa ley, parte de esos principios que Dios les enseñó. Y también tenía ese temor a Dios. Y sabemos que nosotros, si tenemos ese temor a Dios, si tenemos amamos a nuestro Dios, nos va a hacer que nosotros hagamos frutos dignos, porque en realidad nosotros somos llamados, como lo decía en Primera de Pedro, a ser santos, a tener esas características que Dios tiene y que nosotros tenemos que manifestarles al mundo, porque Dios nos está llamando para ser perfectos, para ser como Dios, ser, tener, ser hijos de Dios, no ser como Dios, ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en, nosotros somos llamados para santificación, para que nuestro corazón sea transformado. Pero para esto necesitamos, primeramente, pues conocer todo lo que Dios nos da, esos principios, esos lineamientos, pero también necesitamos del Espíritu Santo para que obre en nosotros, para que nosotros podamos ejecutarlos, para que nosotros podamos llevarlos a cabo y nuestra fe crezca. Porque si nuestra fe no crece, si nuestra fe no refleja esos frutos, pues realmente dice que es una fe muerta y por lo tanto no está haciendo el efecto que debería de hacer. Por lo tanto, nosotros tenemos que pedirle a nuestro Dios de su Espíritu Santo para que podamos desarrollar. Si hay cosas o haya virtudes que no podamos desarrollar porque aún hay carnalidad en nosotros,
tenemos que pedir la intervención de Dios, tenemos que pedir la intervención del Espíritu Santo, intervención de su Hijo, para que nos vaya enseñando, nos vaya moldeando, porque tenemos que llegar a esa plenitud, a esa perfección. Entonces, por lo tanto, estas escuelitas pues nos ayudan a ver, porque a algunos se les facilitará tener la generosidad en su corazón, de dar las cosas, de ver las necesidades y ayudar. Pero hay otras personas que a lo mejor les resulta más difícil, más complicado. Entonces tenemos que hacerlo, porque de algún modo si nosotros logramos cambiar y hacer las cosas, estamos cumpliendo la ley, estamos de algún modo siendo transformados. La palabra de Dios está actuando en nosotros, está aumentando nuestra fe. Nuestra fe no es muerta, nuestra fe está mostrando las obras. Entonces, esto es lo que nos lleva la escuelita y también nos dice que cómo puede ser modelo para nuestra vida espiritual. Es decir, vos, pues tuvo que trabajar también en esa parte, en tener conocimiento de las leyes, en tener que practicarlas, porque al final del día, yo se los he mencionado, todas las virtudes empiezan por hábitos y los hábitos son las repeticiones que nosotros hagamos de esas conductas. Por eso nuestro Dios es sabio cuando nos dice que la ley la teníamos que repetir a nuestros hijos, la teníamos que estar constantemente. Y esto se refiere a que nosotros tenemos que estarla meditando constantemente. ¿Para qué? Para que nos vayamos creando hábito. Y una vez creando el hábito, vamos a poder manifestar la virtud, porque ya van a ser cosas que ya estén impregnadas en nosotros, que ya nosotros las vamos a poder desarrollar de manera fácil, vaya, o sea, no va a ser algo que tengamos que pensar, porque a veces para dar pensamos, o sea, es decir, a lo mejor decimos, eh, veo la necesidad de una hermana y yo quiero ayudarle, pero a veces en nosotros existe pues esta parte carnal, ¿no? Y decimos, ay, no, ¿y qué tal si no hace buen uso de la ayuda? ¿O qué tal si no lo necesita? Pero estamos viendo la necesidad, pero nuestro corazón a veces se endurece y Dios en la ley nos dice, no endurezcas tu corazón, no endurezcas tu corazón, sino dale a tu hermano. Si tu hermano necesita, dale. O sea, que no haya un juicio de si lo necesita o no lo necesita. No, o sea, tu labor, tu obra es ayúdale a cubrir la necesidad. Por eso Santiago dice, ¿no? Si ves a tu hermano desnudo, pues no le puedes decir ir y calentaos, pero no le das lo necesario. Entonces no estás mostrando fe. Realmente nada más le estás diciendo, pues sí, ve a hacerlo, ¿no? Pero no te estoy proveyendo, no te estoy ayudando. Entonces, aquí lo que nos refleja que tenemos que tener acciones, así como vos tuvo esa acción para con Ruth, para ayudarle, para proveerla, para darle ese apoyo también que ella traía, ese apoyo emocional, de darle consuelo y decir, has hecho buenas cosas y Dios te galardone tu obra porque has venido a cubrirte bajo las alas del Altísimo. Ve todas las cualidades que tiene Ruth, esas virtudes que ella desarrolló, porque fue el tiempo que estuvo con Noemi, o sea, desde que se casó con su esposo hasta que llegaron a Betlén, ella empezó a desarrollar sus virtudes, empezó de algún modo esa ley que le fue enseñando fue practicándola y fue una virtud para ella. Y vos lo reconoce, dice, mujer virtuosa eres. Entonces, era una mujer llena de virtudes y nosotros tenemos que ser también mujeres llenas de virtudes. Pero si en algún momento no tenemos o no nos cuesta trabajo dar o compartir, pues tenemos que pedirle mucho a nuestro Dios en oración, en ayuno y pedimos la intervención del Espíritu Santo y que
su Hijo nos vaya enseñando a través de su escritura y podamos ir entendiendo y podamos ir ejecutando lo que Dios nos pide. Y dice que nos ayuda en nuestra vida espiritual y en las relaciones interpersonales hoy en día. Sí, porque lo que necesita la humanidad es eso, es ver a través de nuestras acciones que Dios nos ha llamado para perfeccionarnos, nos ha llamado para obtener esas bendiciones que yo les menciono son extras, porque realmente la bendición de Dios siempre ha estado. Desde el momento que recibimos el hálito de vida, desde el momento que tenemos que comer, dónde dormir, qué vestir, qué calzar, tener salud, tener nuestra familia. Eso son bendiciones de nuestro Dios. Realmente Dios ya nos bendijo. Sin embargo, hay otras bendiciones que son extras y que también vienen consigo si nosotros nos acercamos, buscamos a Dios y tratamos de siempre cumplir las leyes de nuestro Dios y vamos a poder desarrollar virtudes como la generosidad, que es parte del cumplimiento de la ley. Y pues ya vemos en la actividad en casa que tenemos que reflexionar con nuestra familia qué es la generosidad, por qué un hijo de Dios debe ser generoso y qué podríamos cambiar en nuestra vida para ser realmente generosos. Y pues tenemos que hacer un autoanálisis. ¿Por qué? Porque hay personas que de manera, digamos, ya esa virtud de manera genuina, pues lo da. Hay otros que nos cuesta más trabajo. Entonces tenemos que poner empeño para poder nosotros desarrollar todas esas virtudes que Dios nos pide que nosotros tengamos como hijos de Dios, porque realmente Dios nos ha llamado para ser sus hijos, para de algún modo desarrollar y las virtudes a quienes nos van a beneficiar, pues es a nosotros mismos. O sea, es el reflejo de Dios en nuestras vidas. Cada vez que nosotros hagamos cosas que, que Dios no, nos indica que las hagamos, pues es porque Dios está obrando a través de mí. Dios está, a través del Espíritu Santo, está transformando mi corazón. Entonces, pues esta es la lección, esperando que les sea de utilidad, mis hermanas. Y creo que las escuelas pues van muy enfocadas a todas aquellas áreas de oportunidad que tenemos y que tenemos que reflexionar y que de algún modo nos va a llevar pues también a esta parte de la evangelización. Si nosotros somos compartidos, si somos generosos, si somos bondadosos y misericordiosos, pues son parte que las personas ven en nosotros y que se pueden allegar a la palabra de nuestro Dios, se pueden allegar a este conocimiento que Dios les ofrece y a ser partícipes también de esas bendiciones que Dios también nos promete, pero que son pues extraordinarias, ¿no? Aparte de la que nos proporciona día con día su amor y su misericordia, pues nos proporciona otras, nos ofrece más bendiciones. Bueno, mis hermanas, pues esperando que sea de utilidad y quiero aprovechar también para agradecerles a todas mis hermanas que se unieron a esta semana de ayunos. Dios las bendiga y de algún modo sigamos orando, mis hermanas. Hay mucha necesidad en, ahora sí que en nuestra iglesia y aún en la humanidad y pues necesitamos de la ayuda de nuestro Dios. Necesitamos realmente que nosotros seamos instrumentos por parte de nuestro Dios y que también pues nos dé pues esa respuesta que necesitamos. Entonces, muchas gracias mis hermanas y pues sigamos orando por todas las necesidades de la iglesia, por los enfermos, por no solamente enfermos físicamente, espiritualmente, emocionalmente, hay mucha necesidad. Entonces les agradezco, Dios las bendiga y pues vamos a concluir con una oración que con toda humildad y con toda reverencia pues la vamos a hacer. Vamos a orar, mis hermanas. Padre Todopoderoso, que habitas en la inmensidad de los cielos, gracias te damos, Señor, porque en esta noche nos has permitido estudiar un poco más de tu palabra.
porque vemos a través de las Sagradas Escrituras, Señor, que eres un ser bondadoso, generoso para con nosotros, con la humanidad, porque sin ser merecedores, haces salir el sol para justos e injustos, porque haces llover también para buenos y malos, Señor. Gracias porque esa generosidad nos alcanza, Señor, y nos has llamado también para ser hijos tuyos, Señor. Te pido que nos des de tu Santo Espíritu para que podamos desarrollar estas virtudes, tanto la bondad, el amor y la generosidad, porque queremos ser instrumentos tuyos, Señor, y queremos que nuestra fe sea manifestada a través de nuestras obras. Te pedimos que nos ayudes, que veas nuestro corazón, Señor, y si hay algo que impida que nosotros desarrollemos esas virtudes, te pido que lo quites, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu y que a través de tu Hijo amado, Señor, pues veamos esa enseñanza y podamos siempre llevarla a la práctica. También te pido, Señor, que seas con nosotros, que nos des un corazón dócil, un corazón entendido, Señor, para que podamos siempre ver tu presencia en nuestra vida y que siempre nos des los medios para seguir adelante. Te pido, Señor, que a través de nuestras obras, Señor, pues siempre sigamos ejercitándonos en tu palabra para poder ser hijos dignos. Y también, Señor, te pido que si hay algo, alguna necesidad que nos aleje de ti, yo te pido que suplas esas necesidades, Señor, que no sean impedimento para que nos alejemos de ti, sino por el contrario, Señor, siempre busquemos tu rostro, porque en tu palabra nos dice que si te buscáramos, vamos a vivir, Señor. Permítenos aumentar nuestra fe, ayúdanos a ser mejores delante de ti, Señor, y que las personas que vean nuestros actos, Señor, pues vean ese poder que tú te manifiestas a través de nosotros, que vean que tu Santo Espíritu va transformando nuestros corazones. Señor, te pido también que en esta noche pues nos concedas un sueño restablecedor de fuerzas y que si es tu voluntad el día de mañana, proporcionarnos la vida, Señor. Siempre en nuestro corazón haya esas palabras de agradecimiento y de reconocimiento hacia ti, porque sabremos que hemos alcanzado tu bondad y tu amor y nos has permitido un día más para poder reconocerte, para poder glorificarte y también, Señor, para siempre darte las gracias porque tus bendiciones son con nosotras. Porque a pesar de, Señor, de que somos pecadores, tu amor y tu bondad se siguen manifestando en nuestras vidas y aún con la humanidad. Te pido también, Señor, que seas con aquellos que se encuentran en el lecho del dolor, Señor, que están enfermos. Señor, yo te pido que seas con ellos, que si es tu voluntad que alcancen la sanidad, pues se las otorgue, Señor. Y si no fuera así, Señor, pues dale la fortaleza, la paciencia que ellos requieren, Señor, porque sabemos que ante una enfermedad, pues a veces nuestra fe merma. Sin embargo, te pido que les aumentes la fe, que permitas que ellos vean aún en la enfermedad que tu presencia está ahí, Señor, que tú siempre estás con nosotros y que no nos dejarás estar solos, sino por el contrario, tú nos darás la fortaleza que necesitamos para salir adelante. Te pido también, Señor, que seas con las autoridades de nuestra iglesia, que tú les des de tu Santo Espíritu para que puedan guiarnos, para que puedan llevarnos por buen camino, Señor, y a nosotros danos un oído atento, un oído circuncidado para poder también hacer caso, Señor, porque a veces nuestra carnalidad se interpone y a veces queremos hacer nuestra voluntad, Señor. Yo te pido que nos des siempre ese corazón para buscarte y para siempre servirte y amarte. Te pido también, Señor, que seas con las autoridades civiles, Señor, que también los dotes pues de tu Espíritu Santo para que puedan guiar a las naciones, Señor, para que puedan no solamente proveer para ellos, sino también para el pueblo, Señor, porque sabemos que hay necesidad, Señor, pero sin embargo tu voluntad y tu amor es para con la humanidad y has permitido que sigamos en pie.
Yo te pido que seas con nosotros, que no nos abandones, que nos aumentes la fe, Señor, y que nos hagas instrumentos tuyos, que permitas que podamos hacer obras pues dignas, Señor, porque sabemos que tú quieres que seamos personas que demos fruto, Señor. Te pido todo esto no por méritos que tenga, Señor, sino por aquellos méritos de aquel justo que murió en la cruz por nosotros, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues me despido. eh, Les mando un fuerte abrazo y pues esperando que también este material pues sea de utilidad. Pasa a vosotras.